alcanzo a ver un animal aquí, en este árbol, vean, justo aquí, en esta rama. En esta rama aquí estaba un animal muy grande, un ave. Aquí los árboles están tan grandes, son tan viejos. Por ejemplo, vean este, pues ya por su tronco se ve que es un árbol muy viejo ya. Este árbol está enorme, vean nada más. Este árbol ya es muy viejo, es antiguísimo este árbol. Ana asegura haber visto a un hombre vestido de negro parado en aquella ventana viéndonos. Nosotros por fuera y él por dentro. Yo soy muy devota de las ánimas del purgatorio. Yo todo lo que les he pedido me lo ha concedido, toditito, Nunca ha pasado que yo les pida algo y no me lo concedan. Le tocaron en repetidas ocasiones de una manera muy desesperada, como si fuera alguien tratando de entrar al camión. Pero él volteaba y no había absolutamente nadie. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo. Bienvenidos a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy nos encontramos acá por la comunidad de Arroyo Seco de En Medio. Una comunidad pues que la verdad la hemos transitado en muchísimas ocasiones. Y este camino, mi gente, este camino que les estoy mostrando, la mera verdad, está bien tétrico, Nosotros hemos pasado por aquí de día, de noche y ya muy de madrugada. Y es un camino muy tétrico. Por aquí, adelantito, hay varios puntos donde la gente nos ha mencionado pues que se sienten energías raras o que se asustan o les da miedo pasar. Hay un lugarcito que le llaman los Mezquites Cuates y supuestamente ahí suceden cosas extrañas, pero bueno, ese lugar yo pienso que ya lo visitaremos más bien en otra ocasión. Hoy les quiero mostrar un camino que nos lleva de aquí de la comunidad de Arroyo Seco de En Medio hacia el panteón, porque hace algún tiempo nos sucedió algo aquí en este lugar y ahorita se los voy a platicar. Fíjense que hace ya algún tiempo, yo pienso que ya hace más de un año que sucedió esto que les voy a platicar. Nosotros veníamos con la intención de grabar este camino y llegar hacia el panteón para ver si había la oportunidad de entrar a hacer una exploración ahí en ese panteón, porque ese panteón tiene historia, mi gente. Ese panteón tiene historia, pero bueno, eso ya será en otra ocasión. Veníamos con la intención de llegar hacia el panteón y hacer ese video. ¿Y qué creen que nos pasó, mi gente? Que yo me detuve justo aquí en este punto donde estoy ahorita para instalar una cámara con la que grabamos los caminos. Y al pararme, mi gente, estaba todo completamente oscuro. Esto es una zona donde no hay luz. Y apaga uno las luces del carro en la noche, en la madrugada apaga uno sus luces y se vuelve todo completamente oscuro. Y cuando yo me bajo, empiezo a escuchar ruidos medio, pues algo extraños. Y al prender una lámpara que traemos para iluminarnos en las madrugadas, alcanzo a ver un animal aquí, en este árbol, vean, justo aquí, en esta rama. En esta rama aquí estaba un animal muy grande, un ave, lo que nosotros conocemos como una lechuza. Y pues ustedes saben la fama que tienen ese tipo de animales. La gente lo relaciona con las brujas, y ahí estaba esa ave. Era un ave completamente blanca y muy grande, estaba muy grande ese animal, grandísimo. Nosotros la vimos y en ese momento levantó el vuelo, empezó a aletear y salió volando de aquí del lugar. Salió volando, pero a mí se me hizo un animal exageradamente grande. Se me hizo demasiado grande, entonces yo no sabía si, pues ahora sí que qué pensar. Porque pues la gente, ustedes saben, la gente dice que son brujas. Muchos decimos son aves nocturnas, pero de todos modos, pues existe esa creencia. Entonces, quieran o no, ya de madrugada, oscuras, en un lugar así solo como este, porque pues ya en la noche, pues ¿quién pasa por aquí? Nadie pasa. Entonces sí se pone uno nervioso. Entonces ya desde ahí, como que la madrugada nos anunciaba que iba a estar interesante esa exploración ese día o ese recorrido. Avanzamos por este camino por el que voy en este momento. Avanzamos rumbo al panteón. Y si se dan cuenta, aquí los árboles están tan grandes, son tan viejos. Por ejemplo, vean este, pues ya por su tronco se ve que es un árbol muy viejo ya. Son árboles que yo pienso que ya tienen más de 100 años. Si ustedes se dan cuenta, pues las ramas cruzan el camino y se enredan entre ellas con el árbol de enfrente. Prácticamente se están, como quien dice, abrazando las ramas de un árbol al otro. Entonces, en la noche, créanme que es muy tétrico pasar por aquí. Las sombras que producen las luces del carro entre la cerca y entre las ramas
pues la verdad sí se mira muy tétrico el lugar. Nosotros nos veníamos avanzando y escuchábamos bastante ruido, muchos ruidos aquí, entre los árboles. Se escuchaba como si anduvieran animales arriba, pero lo que alcanzaba a iluminar el carro, las luces del carro, pues no se miraba nada. No se miraba nada, pero nosotros sentíamos como si algo o alguien nos viniera siguiendo por las ramas, por los árboles, como si estuvieran brincando de rama a rama. Esa impresión teníamos nosotros. Al llegar a un punto, mi gente, no recuerdo exactamente dónde, pero es muy probable que sea aquí, porque yo recuerdo haber visto árboles muy grandes como este. Este árbol está enorme, vean nada más. Este árbol ya es muy viejo, es antiguísimo este árbol. Se escuchó como algo muy pesado arriba, muy probablemente en esta rama, vean, en esta rama. Y nos cayó mucha basura encima del carro, en el techo del carro nos cayeron ramos muy grandes. Por eso les digo que tuvo que haber sido algo muy pesado lo que se subió arriba del carro, arriba del árbol, perdón. Y nos empezaron a caer ramas encima. Seguimos avanzando, sabiendo que algo venía por arriba de los árboles, cuando de repente, más adelante, vimos una rama que salió disparada por un lado del carro, a un ladito. De hecho, en la cámara que traíamos puesta en aquella ocasión, vimos esa rama pasar a toda velocidad por un lado del carro, hacia enfrente, como si alguien a propósito nos hubiera aventado aquella rama. La verdad, yo no sabía qué pensar. Ya veníamos muy nerviosos. Al llegar al panteón, pues nos damos cuenta que estaba cerrado con llave. Estaba cerrado con llave. Las bardas están muy bajitas, pero cuando está cerrado así no nos gusta entrar. Entonces decidimos pues que no íbamos a entrar hasta el día en que nos dieran el permiso. Nosotros necesitábamos el permiso y que nos prestaran la llave del candado para poder entrar. Entonces Ana y Paula, una amiga de Ana que nos venía acompañando en aquella ocasión, estaban muy asustadas. Ya no se querían bajar del carro, estaban muy nerviosas. Y si les soy sincero, pues yo también, porque sinceramente nunca nos había pasado algo así. Aparte que nosotros ya veníamos de otra exploración donde Ana se llevó un susto muy grande. Se llevó un susto muy grande Ana. Andábamos en una casa vieja muy antigua que perteneció a una hacienda. Y Ana ese día miró a una persona ahí dentro de la casa, en una ventana que daba como en un segundo piso. Ana asegura haber visto a un hombre vestido de negro parado en aquella ventana viéndonos, nosotros por fuera y él por dentro. Cuando yo me acerqué a aquella habitación para ver si andaba alguien, pues resulta que ni siquiera tenía techo. Esa persona tendría que haber estado flotando en el aire. Entonces Ana se llevó un susto muy grande y decidimos retirarnos. Y para nosotros no irnos con las manos vacías para tratar de sacar algo de material, vinimos a este camino. Y al parecer, o bueno, así es como yo lo siento, algo nos siguió de aquella exploración. Algo nos siguió. Porque cuando nosotros llegamos a aquella casa antigua, al entrar a ella, lo primero que vimos fue un ave muy grande, completamente blanca, parada ahí a medio patio. Cuando nosotros entramos, esa ave salió volando. Y era un ave muy similar a la que vimos aquí. No sabemos realmente si era la misma lechuza o era otra igual. No sabemos, entonces por eso se nos metió la idea de que muy probablemente algo nos siguió de aquella exploración hacia este camino. Aparte de que la gente de Arroyo Seco nos platica que en este camino sí suelen suceder cosas. Porque es un camino muy antiguo, es un camino que se usaba desde aquellos años, del 1800, pues años atrás, muy probablemente de cuando estos ranchos empezaron. Entonces, imagínense todo lo que no pudo haber pasado en aquellas guerras que hubo aquí en México. Entonces, mi gente, pues por eso quería mostrarles este camino, porque pues aparentemente aquí suceden cosas. En este camino es un camino que sinceramente tengo ganas de recorrerlo algún día por la noche, por la madrugada, pero no en el carro como en aquella ocasión, más bien caminando. Y muy probablemente llegar hasta aquel panteón y hacer aquella exploración que tantas ganas teníamos. Pero bueno, me voy a regresar, mi gente, hacia las tapias que estaban acá en la entrada, donde aquella vez empecé la exploración. Ahí fue donde me bajé.
a instalar la cámara en el carro para que me viniera grabando el camino. Fue ahí donde salió volando aquella lechuza. Y quiero platicarles, mi gente, el día de hoy sobre las ánimas del purgatorio. Fíjense que hace unos días estuve yo platicando con una tía sobre los milagros, y ella me decía que las que son muchísimo, muy milagrosas son las ánimas del purgatorio. Son las ánimas. Entonces quiero platicarles el día de hoy porque ella me platicó algo que la verdad me dejó pensando. Ella me dice que ella pues es devota, ella seguido les pide favores a las ánimas del purgatorio y ella acostumbra a ponerles una veladora y a ponerles agua, que regularmente se dice que eso es lo que se les pone, eso es lo que piden, pero siempre debe de ser, o sea, si ya tienen esa encomienda tiene que ser todos los días, sin falta, porque si no, lo exigen. Ella me decía que en una ocasión se le olvidó prenderle su veladora y arrimarle su agua, y que en la noche, durante la madrugada, empezó a escuchar muchos ruidos adentro de su casa, adentro de su habitación. Escuchaba muchos ruidos muy fuertes que ya no sabía de dónde provenían. Estaba muy asustada porque dijo, caramba, ¿qué se escucha? Creo que se metió alguien. Y al darse cuenta que aquellos ruidos pues probablemente no tenían nada que ver con una persona viva, porque ella nunca escuchó que alguien abriera la puerta, que alguien entrara, se empezó a asustar porque ella, pues la verdad, sí es muy creyente de lo paranormal, porque a ella le han pasado cosas muy fuertes y en su propia casa le ha tocado vivir situaciones. Entonces ella pensó que muy probablemente lo que estaba escuchando eran manifestaciones de algo paranormal. Ella empezó a escuchar muchos ruidos, escuchaba que le golpeaban el ropero, que le golpeaban la pared. Estaban haciendo mucho ruido. Lo que fuera que estaba haciendo aquellos ruidos, quería llamar la atención porque era mucho el escándalo que estaban haciendo. Ahí fue donde mi tía se acordó que no le había puesto su vela y su agua a las ánimas del purgatorio. Y comprendió de inmediato qué era lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando es que eran las ánimas que le estaban exigiendo aquella luz y aquella agua. Entonces, mi gente, pues ya me puse yo un poquito a investigar. Y es cierto, se dice que eso es lo que se les pone, agua y una veladora. Ellas ocupan luz. Y sobre eso, mi gente, estuve platicando con algunas personas y me topé con algunas experiencias sobre las ánimas del purgatorio. Les voy a platicar una historia que a mí me platicaron y otra que yo leí. Fíjense que la que a mí me platicaron fue una persona que está casada todavía hoy en día con una persona que hace muchos años fue trailero. Y ella nos platica pues que todo el tiempo que su esposo trabajaba en el tráiler, pues ella sufría de ansiedad, porque todo el tiempo estaba pensando que muy probablemente pudieran asaltarlo o pudiera descomponerse el tráiler en algún camino donde no hubiera quien lo auxiliara, o muy probablemente lo asaltaran. Total, que ella siempre pensaba en lo peor que le pudiera llegar a pasar a su esposo. Desgraciadamente, ella era una persona muy nerviosa, era una persona muy ansiosa, era una persona pues que de todo se asustaba y siempre pensaba en lo peor. Ella nos dice que se enfermó de ansiedad en aquella época en la que su esposo trabajaba en el tráiler, porque desgraciadamente para la compañía que él trabajaba, pues transitaba en muchos lugares, pues donde estaba muy peligroso, porque eran zonas que no estaban bien, que no eran seguras, y aparte transitaba de madrugada, y eran zonas muy solas, muy desoladas, donde ni siquiera había señal, no había mucho tránsito durante las noches, uno que otro trailero que pasaba por ahí. Entonces ella se ponía muy ansiosa y le preocupaba mucho que a su esposo algo le llegara a pasar. Hasta que una persona le dijo, no, es que tú encomiéndalo a Dios, nada le va a pasar. Verás que mi Padre Dios lo va a acompañar y él va a ir y va a venir con bien. Esta persona pues no era muy rezandera, esta persona no era muy católica, que digamos, no era de esas personas que acostumbraba a rezar, que acostumbraba a orar, no, ella no era así. Entonces ella le dijo, no, pues es que sabe que sinceramente yo no conozco mucho de santos, no sé a quién pedirle, no sé a quién encomendarlo.
La mera verdad desconozco. Si usted me puede orientar, ayúdeme, enséñeme a rezar y dígame a quién se lo puedo encomendar, a qué santo. Si usted es muy devota o si alguna vez le han hecho un milagro, pues oriénteme, ayúdeme por favor. La mera verdad estoy viendo esta tapicita, se me está haciendo muy interesante. Es como una casita de campo, muy probablemente una casa donde vivieron personas hace muchos años. Están aquí sobre este camino antiguo, entonces me imagino que hace muchos años que alguien vivió aquí. Pero ya quedó solo hace muchísimos años también, ¿verdad? Ya no tiene techo, ya no tiene piso, ya no tiene puertas, entonces este lugar ya quedó abandonado hace muchos años. Si hay algún dueño de este lugar, espero que no se ofenda. Se me hizo muy interesante investigarlo, explorarlo y seguir platicando esta historia. Lo hacemos con respeto, ¿eh? No lo hacemos con el afán de ofender. Como que esta era una habitación y para acá, para este lado, como que eran corrales, según veo. Eran corrales, miren. Y acá está pues la zona de siembra, las tierras donde sembraban. Y acá está otra habitación más grandota, vean. Esta era una pieza muy grande. Yo pienso que aquí era donde dormía la familia, me imagino. Y muy probablemente este cuartito era la cocina. Muy probablemente. Pues bueno, mi gente, entonces esta mujer le pregunta a la señora, ¿usted a qué santo se ha encomendado? ¿Usted a quién le reza? Y la señora le dijo, pues mire, yo soy muy devota de las ánimas del purgatorio. Yo todo lo que les he pedido me lo ha concedido, toditito, ¿eh? Nunca ha pasado que yo les pida algo y no me lo concedan. Pero también lo que usted les prometa lo tiene que cumplir. Lo tiene que cumplir. Entonces, mire, yo le recomiendo mucho eso, que le rece a las ánimas del purgatorio. Entonces esta mujer, pues así lo hizo. Y esta señora le dijo, no, y ¿sabe qué? No solamente eso, sino que usted hasta les puede pedir la prueba para que sepa que sí la escuchan. Que sí la escuchan, porque una vez que usted las invoca, ellas se van a notar bastante, son muy ruidosas. Nada más por las noches póngales su agua bendita y su vasito de agua, porque eso es lo que ellas piden, agua y luz, es lo que ellas necesitan. Entonces hágalo. Esta mujer hizo caso. Le pidió a las ánimas del purgatorio que cuidaran a su esposo, que lo acompañaran en todo momento, que no lo dejaran solo, que por favor les dieran una prueba de que él estaba seguro, de que él estaba acompañado por ellas. Esta mujer le dijo, si de veras están con él, si de veras lo van a ayudar, por favor, toquen la puerta de su camión. Yo necesito que golpeen la puerta de su camión. Ella estaba muy nerviosa porque sabía que su esposo iba a transitar una zona que era muy peligrosa. Y iba a tener que correr por la carretera un aproximado de 2 horas sin señal. Entonces eran 2 horas en las que ella no iba a saber nada de su esposo. Ese era el momento en que ella más le preocupaba. Porque si algo le pasaba, ella no se iba a dar cuenta. Como quiera, constantemente estaba hablando con él y preguntándole cómo iba, por dónde iba y si estaba todo bien. Entonces esta mujer le pidió a las ánimas de purgatorio que por favor lo acompañaran en ese tramo, donde ella no iba a saber de él, donde lo iba a dejar solo. Les pidió que por favor en esa zona exacta golpearan la puerta del camión, la puerta del copiloto, que lo tocaran por el lado de afuera como si fuera una persona que estaba tratando de entrar. Pasaron las 2 horas, el esposo agarró señal y le marcó a su esposa y le platicó que le acababa de suceder algo muy extraño. Que él iba transitando en esa zona, en ese tramo de carretera donde no hay señal, donde la carretera está muy oscura, donde no hay urbanización, no hay casas, no hay nada. Una zona muy desértica y desgraciadamente iba transitando él solo. En otras ocasiones se llegaba a topar compañeros, traileros, colegas, pero en esa ocasión no. En esa ocasión le tocó transitar completamente solo. Iba muy asustado cuando de repente escuchó que alguien le tocó el vidrio del camión, el vidrio de la puerta del copiloto. Le tocaron en repetidas ocasiones de una manera muy desesperada, como si fuera alguien tratando de entrar al camión. Pero él volteaba y no había absolutamente nadie. No había nadie en ese lugar. Y él trataba de averiguar, viendo por los espejos, si había alguna persona colgada del estribo. Pero dijo, ¿en qué momento se pudo haber subido? Si yo ya tengo más de 8 horas transitando sin parar a toda velocidad.
Es imposible que a la velocidad que vengo alguien se alcance a trepar al estribo. Él estaba muy asustado, bastante sorprendido de no saber qué era lo que estaba pasando. Por un momento llegó a pensar en detenerse y bajarse del camión para ver qué era lo que estaba pasando, pero no se atrevía, por lo mismo que estaba en una zona muy peligrosa. Entonces al salir del lugar y agarrar señal, inmediatamente le marcó a su esposa y le platicó lo que estaba sucediendo. Su esposa lo único que hizo fue sonreír, muy contenta, y decirle: no te preocupes, no te asustes, todo va a estar bien. Eso que escuchaste era yo, no te preocupes, no tienes por qué temer. Pero ¿cómo que tú? Sí, no te preocupes. Mujer, pero te estás volviendo loca, ¿cómo que eres tú? ¿Cómo que vas a ser tú? Lo que pasa es que te encomendé a las ánimas del purgatorio. Y yo les pedí que me dieran una señal para saber que iban contigo. Yo les pedí que por favor tocaran la puerta de tu camión para saber que ellas van contigo y te van cuidando. Entonces, son ellas, no te preocupes, no tengas miedo. Mujer, pero es que tú te estás volviendo loca, ¿o qué te pasa? No, no te preocupes, no tiene nada de malo, son las ánimas del purgatorio. Tú tranquilo. Pues este señor no sabía qué pensar. Definitivamente él no sabía qué pensar, entonces pues simplemente siguió su camino. Afortunadamente ya había salido de esa zona de peligro que a él no le gustaba transitar. Ya cada vez estaba más cerca de llegar pues hacia su lugar de trabajo, hacia donde iba a entregar el camión y agarrar sus días de descanso junto con su familia. Entonces al llegar a su casa, después de haber dejado el tráiler y platicar con su esposa, pues ella le dijo lo nerviosa que estaba. Él ya sabía de su problema de ansiedad. Le platicó que alguna persona le dijo que ella le recomendaba encomendarlo a algún santo, que se enfocara en mi Padre Dios, que le pidiera a mi Padre Dios y ella iba a salir de ese problema de ansiedad y que pues, su esposo iba a estar bien. Y ella se lo platicó y pues al pensar la situación, al darse cuenta que alguien le estaba golpeando el tráiler y él no miraba absolutamente a nadie, pero se escuchaban claritos los golpes, pues entonces él también decidió pues que si eran las ánimas del purgatorio. Entonces los dos se volvieron muy devotos y a partir de ese día a ella se le quitó esa ansiedad y él transitaba todas las noches esos caminos peligrosos, esos caminos desolados donde no había casas, donde no había gente, donde no había nada. Los transitaba con una tranquilidad inexplicable. Él no se explicaba de dónde, pero al fondo pues sí sabía que eran las ánimas del purgatorio, que siempre lo protegían y siempre lo acompañaban. Entonces ella, a partir de ese día, diario, todos los días, le pone su agua y su veladora a las ánimas del purgatorio. Y si por algún motivo se le hace tarde y le empieza a dar el sueño, inmediatamente empieza a escuchar muchos ruidos muy fuertes en su casa. En ese preciso momento ella se levanta, va y prende la veladora y les pone su agua y se va a dormir. Y todo muy tranquilo y todo muy en paz. Entonces, mi gente, hay muchísimas historias sobre las ánimas del purgatorio. En esta ocasión yo solamente les estoy compartiendo dos historias. Una le pasó a mi tía y la otra a esta persona que ella era, pues ahora sí que a lo mejor no era creyente, a lo mejor no era muy rezandera, no era muy católica, pero pues aquella situación la ayudó a acercarse a Dios y a creer en las ánimas del purgatorio. Y la otra historia, mi gente, le pasó también a una persona hace ya algunos años. También la leí, fíjense que esta la leí, mi gente. Ella nos platica que en una ocasión andaban por la Ciudad de México, andaban por aquel lado. Su esposo también era camionero, pero él transportaba otro tipo de mercancía diferente a la historia que les acabo de compartir. Él desgraciadamente, o afortunadamente, por el tipo de carga, por lo regular siempre traía doble remolque. Y para un trailero es muy complicado. Bueno, es más complicado traer doble remolque porque muchas de las veces entran a zonas donde pues no caben, el camionzote no cabe. Entonces, pues muchas de las veces le batallan un poquito, y más en las ciudades, pues en las ciudades grandes donde hay mucha policía, hay mucho tránsito, hay mucho,
pues hay mucho que les pida muy probablemente mordida, ¿verdad? Y es muy fácil perderse en una ciudad y entrar a una zona donde probablemente pues no pueden transitar los trailers, ¿verdad? Eso le pasó en esa ocasión a este trailero, pero afortunadamente en esa ocasión llevaba a su familia. Era un viaje que él quería aprovechar para visitar a la familia de su esposa. Su esposa tenía familia en la Ciudad de México y querían aprovechar para visitarla. En lo que les cargaban el camión y salir hasta otro día, pues ellos iban a tener la oportunidad de ir a visitar a sus familiares. Pero desgraciadamente el mapa, la aplicación que utilizaba este trailero, se trabó y no le marcaba el camino, y él desgraciadamente se metió en un lugar equivocado y la aplicación estaba trabada y no redireccionaba, no le corregía el camino. Entonces se tuvo que meter a una zona donde el tráiler no cabía, o cabía pero con mucha complicación y no estaba permitido. Entonces este señor se puso muy nervioso, porque ya sabía que a lo mejor se iba a topar con una zona donde el tráiler no iba a caber. ¿Y qué iba a hacer? Y sobre todo porque se iba a meter en problemas a lo mejor con el tránsito, con Guardia Nacional o con alguna autoridad. Estaba muy nervioso, muy asustado, y su esposa se pudo dar cuenta al instante y se puso muy nerviosa la familia también. Esta mujer era muy devota de las ánimas del purgatorio y les empezó a pedir que por favor sacaran a su esposo de esa situación, que por favor sacaran a su esposo de esa situación, que lo ayudaran y que no fuera a tener problemas. Justo cuando ella estaba rezando, pidiéndole a las ánimas del purgatorio, empezó a llegar la autoridad, empezaron a llegar muchos policías, oficiales de tránsito. En muy poco tiempo el tráiler estaba rodeado. Ya no le permitieron a su esposo tratar de maniobrar. La esposa estaba muy nerviosa porque ella pensó que muy probablemente le iban a recoger el camión y él iba a ir a la cárcel. O no sabía qué era lo que iba a pasar, pero sorprendentemente uno de los oficiales se acercó y le dijo: no te preocupes, todo va a estar bien. Ahorita nosotros te vamos a echar aguas para que tú puedas maniobrar. Desenganchas uno de los remolques, vas y lo llevas hacia tu empresa y lo regresas por el otro. Con los dos remolques no vas a caber, necesitas llevarlo uno por uno. Estaban muy sorprendidos porque ninguno de los oficiales estaba tratando de extorsionar, que era lo que normalmente pasaba en esa zona. Estaban muy sorprendidos, no sabían qué era lo que estaba pasando. Tal vez era un oficial muy amable o las ánimas del purgatorio que los estaban ayudando. Afortunadamente así lo hicieron. Fueron y llevaron uno de los remolques y regresaron a por el otro. Afortunadamente no estaban muy lejos de aquella empresa y así lo hicieron. Cuando dejaron los dos remolques, el camión ya completamente vacío, le pidieron a uno de los trabajadores que si no les podía pedir un taxi, un Uber o algún carro de aplicación para ir a visitar a su familia. El trabajador les dijo: sí, vas a caminar como unas 3 o 4 calles y ahí en esa esquina pasan taxis, o pide el Uber, pero ¿sabes qué? Sinceramente para acá casi no vienen porque esta es una zona bien peligrosa. De hecho, si vas a caminar, si vas a ir hacia esa zona, entonces yo te recomiendo que por favor lo hagas con mucho cuidado y lo más pronto que puedas, porque este barrio es bien peligroso. Aquí asaltan en plena luz del día y a todas horas. Entonces ustedes luego se ve que son de fuera. Tengan mucho cuidado. Se fueron muy asustados por lo que le acababan de decir. Y esta mujer iba una vez más pidiéndole a las ánimas del purgatorio que los ayudaran a llegar con bien a la casa de sus familiares. Pues resulta que al llegar a aquella esquina y estar esperando el taxi, pues resulta que se acerca un tipo muy grande, muy robusto, y les pide que por favor les entreguen todo lo que traiga. Desafortunadamente estaban sufriendo un asalto. Esta persona se miraba muy peligrosa, era una persona muy grande, muy robusta, y pues el marido echó de ver que no iba a poder defenderse. Si intentaba hacer algo para proteger a su familia, pues muy probablemente le iba a hacer daño a esta persona, porque él pues echaba de ver que no iba a poder con él, era una persona muy grande. Su esposa estaba pidiendo con toda su devoción a las ánimas del purgatorio
que le ablandaran el corazón a esta persona y los dejara ir con bien, y que no les quitaran sus pertenencias, porque ellos necesitaban el teléfono para comunicarse y el dinero para poder llegar con sus familiares. De un momento a otro, esta persona cambió su actitud, se quedó pensando y les dijo: ustedes no son de aquí, ¿verdad? No, la mera verdad que no. Luego se les nota: ¿a quién se le ocurre ponerse en esta zona que no saben que esta zona es bien peligrosa? Pues sí, ya nos habían dicho, pero no nos queda de otra. Yo trabajo de trailero y aquí abajito está mi empresa y quiero ir a visitar a la familia, y pues me dijeron que aquí salen los taxis. Este muchacho les dijo: ¿saben qué? Los voy a acompañar. Yo los voy a echar al taxi, porque si no, me cae que los van a asaltar y los van a dejar de plano sin nada. Los voy a acompañar, y por favor, cuando vengan de regreso a su empresa, que los acompañe algún familiar, o si es posible, que los traigan en un vehículo y los bajen mero enfrente de la empresa, y no deslaquen las puertas hasta que estén ahí, y una vez que se vayan, que laquen sus puertas y se retiren. Sus familiares ya deben de saber lo que es esta zona, y si los dejo solos les va a ir mal. Esta persona, después de tener la intención de asaltarlos, los ayudó y los acompañó hasta que agarraron aquel taxi. Entonces no había otra explicación más que los rezos, la petición de esta mujer hacia las ánimas del purgatorio le ablandaron el corazón a esta persona y los ayudó a salir de ahí con bien. Pues como ven, mi gente, pues esas fueron las historias de este camino que fue el que recorrí yo en aquella ocasión durante la madrugada. Y pues estas historias sobre las ánimas del purgatorio, mi gente, si ustedes son devotos de ellas, si ustedes alguna vez les ha pasado alguna experiencia con las ánimas del purgatorio, yo les agradecería mucho que nos lo contaran, nos lo platicaran, mi gente, y poder compartir esa experiencia aquí en Relatos de Zaguán. Pues bueno, mi gente, soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.